Buenos días, el día de hoy estaremos hablando un poco sobre el ECMO como asistencia y los tipos de ECMO, en este caso el veno arterial y el ECMO venovenoso. El ECMO es la oxigenación por membrana extracorpórea y es una técnica o una asistencia de rescate invasiva destinada a pacientes críticamente enfermos con algún tipo de insuficiencia o de trastorno respiratorio grave o con fallo a nivel cardiovascular. Este tipo de asistencia tiene una probabilidad de mortalidad cercana al 80%. Los objetivos de esta asistencia es que el flujo de sangre proporcionado por el ECMO o se acerque al gasto cardíaco del paciente y esto viene indexado a la superficie corporal. También los objetivos de esta asistencia es que el oxígeno liberado por dicho flujo sea suficiente para mantener la integridad de las funciones basales de los órganos y de los tejidos, que los diferentes componentes del flujo sanguíneo no sean alterados ni destruidos durante el tiempo en que se requiera el uso de esta asistencia denominada oxigenación por membrana extracorpórea. Las indicaciones para este tipo de asistencia de oxigenación por membrana extracorpórea son las siguientes. Es que el paciente haya presentado algún tipo de shock cardiogénico, por ejemplo, por infarto agudo de miocardiopatía descompensada, shock postcardiotomía, fallo primario del injerto tras trasplante cardíaco o pulmonar, tromboembolismo pulmonar con difusión del ventrículo derecho y embolia de líquido amniótico. Otra de las indicaciones es perioperatorio por trasplante pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo, miocardiopatías asociadas a sepsis, intoxicaciones reversibles, paradas cardíacas presenciadas con etiología potencialmente reversible e hipotermia grave accidental. Una de las contraindicaciones sería la edad avanzada, obesidad, que el paciente tenga algún tipo de contraindicación para ser anticoagulado con heparina, arteriopatía periférica en el caso del ECMO venoarterial. Otra de las contraindicaciones es neoplasia maligna activa, daño neurológico irreversible, algún tipo de trastorno renal, sepsis con fracasos multiorgánicos, insuficiencia aórtica, disección de aorta no corregida o algún tipo de anomalías cromosómicas. Para este tipo de asistencia hay que tener ciertos tipos de parámetros en cuenta y hay que tener eh, ciertos requerimientos. En el caso del ECMO venovenoso, es de mantener un hematocrito igual o mayor a 40%, presiones parciales de oxígeno mayores a 40 milímetros de mercurio y saturaciones venosas por encima de 85%. En el caso del ECMO venoarterial, mantener un hematocrito entre 35 y 40%, presión parcial de oxígeno mayor a 60%, saturación de oxígeno arterial mayor a 90%, un ACT entre 150 y 220 segundos y las plaquetas mayores a 100.000. Hay que tener en cuenta también unos exámenes que se deberían de realizar durante esta asistencia. Los exámenes rutinarios serían los siguientes: el tiempo de coagulación activado que se debería de realizar de manera horaria, cada 6 horas, gases arteriales y venosos del paciente, gases pre y post oxigenador. Hay que hacerle seguimiento a al hematocrito, plaquetas y el estado de la glicemia del paciente. Hay que tener un seguimiento de la química del paciente, un control radiológico y un control ecocardiográfico. Aquí en esta tablita podemos observar cada cuánto tiempo se debería de efectuar dichas evaluaciones o dichos análisis. Bueno, con respecto a los tipos de oxigenación por membrana extracorpórea, tenemos el ECMO venoarterial y el ECMO venovenoso.
Con respecto al ECMO venoarterial, este tipo de asistencia está indicado o está dirigido para un soporte cardíaco o un soporte cardiopulmonar. Se necesitan dos cánulas, las cuales se introducen en una arteria periférica y la otra en una vena periférica. Aquí en este cuadro podemos observar los diferentes accesos vasculares de los accesos centrales o los accesos periféricos. Tenemos acceso femorofemoral, femoroaxilar, a través de la raíz de la aorta y a través de la orejuela de la aurícula derecha, a través de la vena yugular y la arteria carótida, entre otros. Con respecto al ECMO veno-venoso, es un tipo de asistencia diseñada para suplir la función de oxigenación de los pacientes. Y esto se encuentra separado o completamente separado al gasto cardíaco del paciente. ¿Y en qué consiste? Es que la sangre es reinfundida y oxigenada desde el acceso vascular ya predeterminado por el cirujano. Esa sangre es drenada por un circuito de un material no endotelizado, pero recubierto de cierta sustancia como coating, entre otros. Entonces la sangre eh, eh, es llevada o es transportada por ese circuito al oxigenador, donde la carga la sangre de oxígeno y esta sangre es devuelta por, por un lecho venoso. Aquí tenemos un ejemplo donde la sangre llega, es impulsada a través de la energía centrífuga, es impulsada hacia el oxigenador y del oxigenador es devuelta hasta este acceso venoso que sería en este caso la vena yugular. Con respecto al ECMO venovenoso, el ECMO venovenoso no trata enfermedades pulmonares, simplemente permite al paciente sobrevivir durante el periodo de disfunción pulmonar severa y además reduce o elimina los riesgos de la ventilación relacionados con el daño pulmonar en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. La finalidad de este tipo de de asistencia es de reducir considerablemente la duración o la exposición a ventilación mecánica que induce a que los pacientes presenten alteraciones a nivel pulmonar. Hay que tener en cuenta también que para realizar este tipo de asistencia se deben de tener en cuenta que hay que trabajar con cierto tipo de equipos o de dispositivos que nos van a permitir garantizar el aporte de oxígeno y garantizar la hemodinamia del paciente. Y esto viene dado con una serie de cánulas, circuitos, bombas, la membrana que va a realizar la oxigenación, que en este caso es de polimetilpenteno o de silicón, una consola especial, un mezclador de aire y de oxígeno llamado blender y un intercambiador de calor. Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta ciertos tipos de parámetros para realizar la conducción. Se realiza una entrada lenta con un flujo máximo que se debe alcanzar entre los 5 y los 10 minutos, una oxigenación óptima que va con 15 gramos por decilitro de hemoglobina y un flujo que va de 100 a 150 cc por kilogramos peso por minuto. Diariamente hay que evaluar la función cardíaca, la perfusión de los órganos y si existe algún tipo de complicación, observar los parámetros ventilatorios, si el paciente está realizando de manera espontánea la diuresis y a partir del segundo día se realiza una nutrición de tipo parenteral y un tipo de terapia con antibióticos de alto espectro desde el inicio. Bueno,
Con respecto a los parámetros estándar, tenemos hematocrito dependiendo de la asistencia, si es veno-venosos mayores a 40%, si es veno arterial mayor entre 35 y 40%, el tiempo de coagulación activado mantenerlo entre 150 y 230 segundos, plaquetas mayores a 100.000 y manejar los parámetros gasométricos. Con respecto al destete, hay que tener en cuenta que hay que mantener que el paciente no debe presentar una sobrecarga hídrica considerable. Hay que tener en cuenta que debe tener una buena onda de pulso con respecto a los diferentes tipos de evaluación que se van a realizar, que serían con gasometrías y químicas del paciente, eco transesofágico. Hay que observar que tenga una buena contractilidad, una estabilidad hemodinámica, un pulso de una presión de perfusión normal. eh, Se realiza, ¿cómo se realiza este destete? Bueno, se realiza o se disminuye la asistencia a un 50%, se disminuye progresivamente cada hora la asistencia y posterior al destete se descanula el paciente 4 horas después que se realizó, que se llevó, que se terminó con la asistencia de oxigenación por membrana extracorpórea. Posterior a la asistencia se pinza la tubería arterial y venosa, el sistema se mantiene recirculando, hay que estar fluchando las cánulas para mantenerla permeable, mantener una monitorización del tiempo de coagulación del circuito y del paciente. Y con respecto a la ELSO, en el año 2016, expone que existe una mortalidad entre el 45 y el 50%. Los factores de mortalidad con respecto a esta asistencia son alteraciones en el equilibrio de ácido-bases, hiperlactatemias, alteraciones en la glucosa, alteraciones en la perfusión, alteraciones con respecto al sangrado, insuficiencia, daño renal instaurado. eh, el 24% de todos los ECMO fueron en niños en este año, en el 2016, y el 47% fueron neonatos. Los eventos trombóticos y hemorrágicos, además de las infecciones nosocomiales, son las principales complicaciones de la depresión cardíaca, convulsiones y lesión renal aguda. Bueno, aquí les dejo la referencia. Gracias.